Muy bien. Vamos a mirar hoy una palabra que está en Juan 4:24. Juan capítulo 4, en el verso 24, que es una palabra muy interesante. Dice: Yahweh es espíritu, y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Ok. Yahweh es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok. Vamos a hacer una especie de remembranza acerca de los sistemas de adoración que han existido a través de la historia. Uno de los sistemas más antiguos era el sistema de los sacrificios de animales o las ofrendas en especies, como frutas, cosechas de trigo, de cebada y todas esas cosas, porque antiguamente se comerciaba y eso era prácticamente el dinero en la antigüedad. Se cambalecheaba un producto con otro. Entonces, de esa manera se comenzó lo que es el negocio. Ok. Algo, hermanos, que tenemos que mirar también era el sacrificio de animales. Cuando fue instaurada, ratificada la Torá, se estableció el sacrificio de animales. Había unos sacrificios de paz, había unos sacrificios por el pecado, había el sacrificio de Azazel, y la otra que quedaba para el Eterno. Estaba el sacrificio de la vaca roja, porque usted ve que el primer sacrificio que se realizó en la historia de la humanidad fue lo que ofreció Abel, porque Abel ofreció lo mejor del ganado. Caín ofreció lo mejor de las cosechas. Pero antes de eso, cuando hubo la falta de nuestros padres, nuestros sabinos, cuando ellos se vieron desnudos, el Eterno cubrió su vergüenza con pieles de animal. Lógicamente, para poder arrancar la piel a un animal, pues había que sacrificarlo. O sea, que el primer sacrificio que se realizó, lo realizó el mismo Eterno. El mismo Eterno sacrifica un animal, y con la piel de ese animal cubre la desnudez de los dos, de Adán y Eva. Luego viene Abel, que ofrece sacrificio, y de ahí en adelante, a través de la historia, se comienza ese sistema de ofrendas, de sacrificios de animales en los altares y en los lugares altos. Cuando Noah salió del arca, el Eterno previamente había llevado animales kosher de sacrificio de demás para que fueran sacrificados. Y eso fue una de las primeras cosas que Noah hizo. Él levanta un altar de piedras y ahí mismo sacrifica aquellos animales y luego los quema, y el olor fragante subió delante de la presencia del Eterno. Luego, más adelante vemos que se establece una tienda, cuando estaban de nómadas en el desierto, después de haber salido de Egipto, se establece una tienda que se arma y se desarma,
y así anduvieron sintiendo y viendo la presencia del Eterno manifestada a través de la nube, a través del trueno, a través del rayo, a través del fuego, etcétera, etcétera. Y el pueblo se acostumbró a esa manifestación del Eterno a través de cuando descendía la nube sobre la tienda. ¿Ok? Porque el Eterno le decía a Moche que se acercara a la tienda para hablar con él. Luego de la tienda vino un templo, un lugar fijo que fue ahí mismo en Jerusalén. Y Salomón fue el encargado de construir esta magnífica obra, este edificio. El Eterno le dio las instrucciones de cómo construirlo, etcétera, etcétera. Y ahí por cientos de años, ese era el lugar central del judaísmo, del pueblo hebreo, donde ellos realizaban sus cultos de adoración y los sacrificios al Eterno. ¿Ok? Luego viene el Mesías, viene Yeshua. Yeshua ya empieza a hablar de otro templo, empieza a hablar de otro sistema de adoración, exento de sacrificios de animales. Por eso en este diálogo que él tiene con la samaritana, o sea, cuando uno se pone a mirar la escritura, hacerle una exégesis a las palabras, a los evangelios y a las cartas apostólicas, uno se da cuenta que Yeshua, por ejemplo, a la samaritana le dio un tremendo mensaje, wow, un sermón impresionante. Luego también a Nicodemo siendo que no era creyente mesiánico en aquel momento, sino que era una persona que tenía curiosidad de hablar con Yeshua. Él era miembro del Sanedrín, era una persona muy importante, un maestro allá en Israel. Pero sin embargo, Yeshua le da el tremendo mensaje y le habla de algo que él no había hablado todavía, que es sobre el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. ¿Ok? Y se lo da a una persona que no es creyente todavía, a nivel de Yeshua. Él es creyente en Torah, pero no a nivel de Yeshua. Entonces, Yeshua aquí está invitando a las personas, a los creyentes, a regresar a lo del principio. Entonces, notemos, hermanos, la forma como él le habla a la samaritana. Dice, Yahweh es espíritu. Ahora, mire la forma expresiva como él lo dice. En el texto hebreo no dice Yahweh es el espíritu, no está escrito de esa manera, sino que dice llanamente Yahweh es espíritu. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué diferencia hay entre decir Yahweh es el espíritu o Yahweh es espíritu? ¿Qué cambio hay ahí en el vocablo? ¿O qué diferencia hay en que esté el él o no esté? Pues sí hay una diferencia. ¿Ok? Hay una diferencia. Por eso, uno de los documentos más perfectos escritos, hermanos, o sea, un documento perfecto a nivel de escritura es la Tanakh, la Torá. O sea, la Torá no tiene en su vocablo y en su grafía y en su técnica estilográfica y técnica de escritura, no tiene errores. Tendrá errores en las traducciones a otros idiomas, pero en el texto hebreo no tiene errores, fue escrita de una forma tan perfecta porque está mostrando y está enseñando exactamente lo que quiere decir. O sea, no tiene que venir un experto y diga, no, ahí no debe decir así, sino así. Por esto y por esto. No, el mismo texto ya está vertido de una forma perfecta, porque, lógico, el que está hablando ahí es el Eterno,
El Eterno es el que se está expresando y la expresión del Eterno es perfecta. La expresión nuestra es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque nosotros para vocalizar un pensamiento o una idea tenemos que buscar palabras adecuadas. En cambio, el Eterno no. El Eterno no necesita exteriorizar o plasmar una idea, sino que Él es el dueño de la idea. Él es el dueño y el autor del vocabulario, de las frases perfectamente bien dichas, en composición y en gramática. ¿Ok? La vez pasada estuvimos hablando de que el mundo ha tenido grandes oradores. O sea, gente que tiene un manejo de la palabra impresionante. Y hablando de oradores conocidos de esta época, está, por ejemplo, Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Aquí en Colombia está Belisario Betancur, un expresidente también de aquí de Colombia. Allá en Europa, Tony Blair, un ex primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra. Tony Blair. Esas personas, cuando uno las escuchaba hablar, uno quedaba asombrado por la forma que ellos manejaban el dialecto, las palabras, con una agudeza, con una sabiduría, con una claridad y con un manejo de exponer las ideas, porque es que exponer una idea, eso no es fácil, usted la puede tener aquí. O sea, una cosa es uno tener una idea aquí y usted en la mente juega con ella. Yo lo diría esto y esto y aquello y bueno. Pero otra cosa es sacarla por la lengua, expresarla, ya es diferente, ahí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Por eso se necesita una mente ágil, se necesita también conocimiento de las palabras y el significado de las palabras. O sea, se necesita como cierto nivel de preparación académica para uno aprender a expresarse de una forma profunda, de una forma concisa, de una forma clara que las personas entiendan, y eso lleva tiempo. Por eso hay que leer mucho, porque cuando uno lee, mientras más lee usted se va llenando de vocabulario. Usted va adquiriendo vocabulario y adquirir vocabulario es muy importante para sostener una conversación, para dar una enseñanza o para explicar algo que usted quiere explicar. Se necesita buen vocabulario. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que este texto de Juan 4:24 está escrito de una forma perfecta, dando a entender quién es quién en cuanto a la divinidad. Por eso dice, Yahweh es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si nosotros miramos, hermanos, la forma como está escrito el texto es una forma lingüística muy diferente a la nuestra. No sé si usted ha notado que cuando usted lee de esas Biblias antiguas, por ejemplo, el texto masorético, la Biblia de Jerusalén, la Biblia K2, la Biblia israelita, la Biblia, en fin, un montón de documentos que ostentan un hebreo antiguo, una traducción hebraica, pero más antigua. Entonces, uno ve ahí en esos documentos de que el estilo literario es muy diferente al nuestro. Por ejemplo, este texto nos está dando a entender de que este estilo literario que estamos leyendo es diferente a nuestro estilo como nosotros lo hubiéramos escrito el texto. Porque dice, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno,
De lo que vamos a estar hablando esta noche, hermanos, es sobre la palabra esencia. ¿Qué significa adorar al Padre, adorar al Eterno en espíritu y en verdad? ¿Qué significado tiene eso? Muchos hemos leído bastante ese texto porque hay otros contextos sobre ese tema de adorar al Eterno en espíritu y en verdad, pero en sí, ¿qué es adorarle en espíritu y en verdad? Sin tener un punto de referencia, porque los judíos en Jerusalén tenían un punto de referencia que era el templo. Y nosotros leímos la semana pasada, leímos un texto, el texto creo que fue en el Shabbat, donde decía que todo aquel que mirando hacia Jerusalén, poniendo su rostro hacia allá y orar delante de tu presencia, que fue la oración de Salomón cuando inauguró el templo, el Beit Hamikdash. O sea, el judaísmo toda la vida tuvo y tiene un punto de referencia para realizar una oración. Pero viene Yeshua y él dice que ya no va a haber un punto de referencia, sino que los verdaderos creyentes adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ojo, en espíritu y en verdad. Ok. Cuando hablamos de adorar al Padre en espíritu y en verdad, lógicamente cuando se refiere a la palabra espíritu, está hablando de adorarle en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro sentir, en nuestro corazón, en nuestra la parte espiritual que todos manejamos, que todos tenemos, porque no olvidemos, hermanos, que el ser humano, como tiene rúa, como tiene espíritu, siempre ha tenido esa noción natural, no enseñada, sino la noción natural que existe una divinidad, que existe un poder superior. Uno lo llaman así, el poder superior, nosotros lo llamamos Yahweh, Hashem, el Eterno. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, es importante, hermanos, tener en cuenta este detalle en el sentido de que ¿qué es adorar al Padre en espíritu? O sea, Rab Shaul, el apóstol Pablo, en algunos apartes de sus escritos paulinos, él da como esas puntaditas, como esos tips. Por ejemplo, él dice que cuando nos reunamos o cuando nos hablemos mutuamente, lo hagamos con cánticos espirituales, siempre alabando al Eterno en nuestros corazones. ¿Ok? O sea, como una forma espiritual, una forma en cierta dirección de estar siempre en conexión con el Eterno, con el Rúa, con el Espíritu, esa conexión aún en los diálogos con nuestros hermanos, no con un impío, no con un no creyente, porque un no creyente dice, esta persona como cansa, eso siempre hablando que Dios por aquí, que Dios por allá, que Dios... No, sino entre nosotros. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos que tener cuidado porque es que hay personas que se vuelven muy fanáticos y quieren mostrarse ese sistema de adoración interno entre creyentes, lo quieren exteriorizar a los no creyentes y eso sí no funciona. O sea, nosotros tenemos que reservar lo santo para los santos. Ojo con eso. Lo santo para los santos. Porque una cosa es que usted a alguien le diga, escampó, dejó de llover, había mucha borrasca, mucha agua, estaba haciendo daño. Entonces usted dice, Baruch Hashem Leolam Baed, o sea, bendito sea su nombre por siempre. Así va a decir usted.
Pero si usted le dice esas palabras a una persona que no es miembro de la congregación, que no forme parte del pueblo del Eterno, no está bien. ¿Por qué? Porque usted está santificando el nombre del Eterno, su presencia, delante de un impío que no lo va a santificar, que lo va más bien a menospreciar y va a emitir un mal comentario, así sea un mal pensamiento. Entonces no es bueno que nosotros hagamos caer a los otros por de pronto nuestra propia imprudencia o nuestras propias emociones. Entre nosotros mismos, hermanos, usted puede recitar salmos, como dice Pablo, recitando salmos entre vosotros, Mismor, le Adonai, Roí, lo Exar, y salmos, pero eso entre nosotros, o estando solo, con el Eterno. ¿Ok? Por eso es que Yeshua dijo alguna vez, no eches las perlas a los perros o a los cerdos. ¿Ok? No eches las perlas a los cerdos o a los perros. Está hablando de eso. Porque cuando la sabiduría rabínica antigua, aún antes de Mashiach, hablaba del oro, las piedras preciosas, las perlas, los rubíes y las gemas de alto valor, cuando los sabios hablaban de ese tipo de palabras, se está refiriendo a la alabanza y se está refiriendo a las buenas palabras dichas por un sabio en la presencia del Eterno. O sea, las palabras de los sabios, eso está, vamos a mirar, que hay un texto sobre eso. Proverbios capítulo 1. Aquí está, hermanos, parte de lo que es la sabiduría del creyente. Dice, Proverbios de Salomón, ben David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia. Esa es una palabra que nosotros la tenemos que tener, hermanos, aquí siempre. Prudencia. Es prudente esto, es prudente aquí, es prudente allá. O sea, la prudencia es muy importante. Entonces dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad. Ojo con estas 4 palabras. Prudencia, justice, justicia, derecho y equidad. ¿Ok? 4 palabras muy importantes. Y dice el verso 4, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Aquí viene otra vez una palabra familiar de la palabra prudencia y discreción. Entonces dice, óigalo también el sabio y aumentará el saber. Y el entendido obtendrá consejos sabios para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. En otras versiones dice, y sus dichos profundos. Y es lo mismo, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Ok? Desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, cuando se dice que no eches las perlas a los perros o a los cerdos, o no pongas un bozal una cosa un arete en el hocico de un cerdo, no da ahí. No da ahí. Entonces, por eso es muy importante uno, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Usted llega a un lugar y hay una persona que está tomando licor y está licorada, está borracho.
Y aparte de borracho, también está fumando cigarrillo o alguna droga. Entonces, usted todo emocionado porque la persona, el borrachito, en su borrachera medio te está diciendo, oh, sí, muy interesante la Torá y todo eso. Entonces usted se pone a hablarle de la Torá, de las maravillas del Eterno a esa persona que está en esas condiciones, no buenas, no gratas. Eso es perder el tiempo también. Eso es echar las perlas a los perros o a los cerdos. ¿Ok? No que la persona esa sea un cerdo, no, sino que es una metáfora, un ejemplo, un ejemplo. ¿Ok? Porque no trata tampoco de insultar a nadie, no. Sino que uno tiene que ser prudente, ser sabio y, tener y ser discreto en este sentido, en qué momento y a quién se le habla y en qué momento se le habla. ¿Ok? Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque muchas veces por estas indiscreciones, por estas faltas de sabiduría, el nombre del Eterno es blasfemado. Es blasfemado. ¿Por qué? Porque uno formó parte de eso, por decir las cosas en el momento no indicado, que no es, porque todo tiene su momento y todo tiene su día, entonces por eso uno tiene que ser muy prudente en este aspecto. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, cuando hablamos de la adoración en el Ruach, en el Espíritu, se está hablando de esto, hermanos, que usted está sola en su casa, usted está mentalmente meditando en las cosas del Eterno, o está cantando una alabanza mentalmente en su mente, puede estar en el trabajo, puede estar en el bus, o en el carro, o en la moto, donde vaya, usted puede ir adorando al Eterno en su mente, en su corazón. ¿Ok? Pero también andar en el Espíritu es, hermanos, eh, de que usted, todo lo que usted ve, por ejemplo, cuando uno está con los judíos, que ellos sí aprendieron eso bien, cuando uno está con los judíos, si uno está en un diálogo, entonces yo recuerdo una vez estaba en la judaica, estaba en la judaica y el señor de la judaica estaba esperando un camión que traía material, libros y cosas para la tienda. Entonces yo veía que él estaba ahí en la puerta de atrás, mirando el reloj y asomándose. ¿A quién estaba esperando? Mira, es que el camión que me trae el material ya hace una hora que debe haber llegado y no ha llegado. Y yo estoy aquí pues ansioso de que llegue. Entonces yo me fui para la parte de atrás porque llegó una gente, él les fue a atenderlo, entonces de un momento a otro sí, llegó el camión, y empezó pues a bajarse a una persona. Entonces yo le dije, ya llegaron, ya llegó. Entonces él inmediatamente dijo, oh, Baruch Hashem, bendito que ya llegó, y levantó la mano así, Baruch Hashem, que ya llegó. Entonces, eh, esas son formas, hermanos, de exteriorizar la espiritualidad que hay en nosotros. Porque en otras circunstancias, otras personas empiezan. Si yo le digo a otra persona en otra circunstancia, en otro lugar, etcétera, etcétera, en la misma escena, entonces la persona, yo le digo, ya llegó el camión. Casi que no llega, qué manada de incumplido, esa gente no cumple ni año, empieza a renegar. ¿Se da cuenta la diferencia entre una cosa y la otra? Esa gente tan incumplida, no cumple ni años, y empieza Pero el que es espiritual, oh, Baruch Hashem, llegó, qué bien. Nos damos cuenta la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Entonces, la espiritualidad, hermanos, no se refleja tanto afuera.
externamente, con los flecos, con los tzitzit, con los tefilín, con el kipá y todas esas cosas, o el talit, no. Esos son, llamémoslo, adornos. Pero la verdadera espiritualidad se refleja es lo que sale de aquí, como Yeshua lo dijo. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de nosotros. Entonces, cuando Yeshua habló y dijo, Yahweh es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y vendrá tiempo, porque también ahí mismo, hermano Freddy, iba a decir algo, perdón. Bien puede, hermano Freddy. Hermano Freddy. More, ¿me escucha bien? Sí, le escucho. Qué pena, es que quise mirar la K2 en el texto que estaba usted mencionando y me llama la atención que dice, no de lo K2 a los perros y echéis sus perlas a los cerdos. Entonces me llamó la atención y quería compartírselo, More. Sí, en la K2 dice, no eches lo santo a los perros, ¿cierto? Hermano Freddy, ¿cuál es la cita que usted está ahí en la K2? La que usted está diciendo. Sí, señor, sí, señor. No es los K2 a los perros. K2, sí, señor. Pero la cita, ¿cuál es? Mateo 7:6. Mateo 7:6. Ok. Mateo 7:6 dicen, no deis los santos, está bien, santo y K2 es lo mismo, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. ¿Se da cuenta? Entonces aquí dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Y aquí tenemos una enseñanza para sacar. ¿Qué es un perro y qué es un cerdo? Porque ahí no está hablando del perrito que usted tiene en su casa. Yo aquí tengo dos perras, una se llama Alexa y la otra se llama Sombra. Pero el texto aquí no está hablando del cuatro patas, el animalito de cuatro patas, ni tampoco está hablando del cerdo. Pero aquí sí está exteriorizando dos tipos de personas, dos personajes. ¿Qué es un perro hablando bíblicamente? Porque la palabra perro en la escritura está este texto y hay otro en Apocalipsis donde dice que los perros no entrarán al reino. Ni los idólatras, ni los fornicarios, le mencionan los perros, pero no está hablando del cuatro patas, sino que está hablando de un cierto tipo de personas, de individuos. ¿Ok? Igualmente aquí en este texto está hablando de un cierto tipo de individuos. Entonces, un perro, para poder sacar qué tipo de persona es, hay que mirar las características del perro, porque está mencionando al perro por algo. Entonces, los perros, hermanos, en cuanto a cosas desagradables que hacen los perros, que son varias, Apocalipsis 22:15. Amén. A ver, vamos a mirarlo. 22:15. Dice, fuera los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Pero en primera línea está marcada la palabra fuera los perros. ¿Ok? Bueno, aquí hay una referencia acerca de los perros que se refiere a gente vil, gente mala. Pero
Ya hablando a nivel bíblico, también es considerado un perro una persona que... no, vamos primero a esta costumbre. Ustedes saben que a veces los perros, cuando les cae mal algo que se comen, ellos lo vomitan y luego el vómito se lo vuelven a comer. Y uno dice, pero si lo expulsó, el estómago se lo rechazó, ¿por qué se lo está volviendo a comer? Eso es una costumbre de los perros. A nivel de Torah, ¿qué significa esto? Una persona que despreció las cosas del mundo, o sea, se apartó de las cosas del mundo. Y que luego, como creyente en Torah, vuelve y la recupera. ¿Ok? Vuelve y la recupera. Entonces uno dice, bueno, pero esa persona acaso no había dejado eso, esos vicios, esas malas costumbres, y porque ya como creyente, ¿por qué la está volviendo a hacer? Eso es un comportamiento de un perro. A eso es que se refiere aquí el texto. Más que todo el texto de Apocalipsis. Al texto de Apocalipsis. ¿Ok? Porque, por ejemplo, hay gente que se pregunta y se extrañan y con razón. Muchos de nosotros venimos de la iglesia cristiana. Estuvimos en la iglesia cristiana. A ver qué dice Proverbios 26:11. Sí, ahí está el texto. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite sus necedades. Claro el texto. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite sus necedades. No sus necesidades, no, necedades. Mire, hermanos, es bueno clarificar algo acerca de todo esto. Muchos de nosotros venimos del cristianismo, no católico, sino el evangélico, el protestante. Nosotros no podemos objurar o defenestar el protestantismo porque muchos de nosotros, estando allá, aprendimos cosas muy buenas. Y los que estuvimos en la iglesia cristiana, eso yo lo considero como un paso para llegar a donde estamos ahora, como uno de los tantos pasos que uno da para llegar a la Torá, al conocimiento de la Torá. Pero un legado bueno que tuvimos día a día, hermanos, fue el de la limpieza de muchas cosas que profanaban nuestras vidas, nuestro cuerpo, como es el licor, pues el licor fuerte, como es las drogas, la marihuana, la cocaína, el bazuco, en fin, todo ese tipo de cosas, de drogas que hay afuera, pero también el cigarro. Ahora, yo recuerdo la primera vez en mi vida que yo vi a un judío fumando, era tabaco o cigarrillo, no me acuerdo si era un tabaco o un cigarrillo. Yo quedé sorprendido porque yo dije, wow, esta gente que es el pueblo del libro, porque así se llama el pueblo hebreo también, el pueblo del libro, de la Torá, porque fuman. Entonces, yo alguna vez le pregunté a un conocido, oye, ¿ustedes por qué fuman si ustedes son el pueblo del libro? Mira, lo que pasa es que eso no está en la Torá no prohíbe fumar. Así me dijo, no, es que la Torá no prohíbe fumar. ¿Dónde está un texto que diga eso? Entonces yo le dije, no, pero el cigarro
Tú sabes que los gobiernos en todo el mundo hacen campañas porque el cigarro da cáncer y da complicaciones en los pulmones. Eso mata a la gente. Y han muerto millones de personas por fumar. Ah, sí, sí, pero no, yo no creo que a mí me dé. O sea, cuando una persona coge un vicio, alguna cosa, piensa que no le va a pasar nada, porque la persona se siente bien aparentemente. Pero con el tiempo, algo le pasa en relación con el cigarro, con el tabaco o con otras drogas. ¿Ok? Entonces, hay que establecer una diferencia, hermanos, en el judaísmo a nosotros. El judaísmo, a ellos se les enseñó cuidar un templo y consagrar un edificio. Ojo con eso. A ellos se les enseñó antiguamente a cuidar un templo, pero no ellos mismos, sino un edificio, y considerarlo un lugar sagrado. Por eso para ellos la sinagoga es un lugar sagrado, porque como ya no tienen el templo allá en Jerusalén, ese lugar de culto y adoración lo trasladaron para la sinagoga. Y para ellos la sinagoga es un lugar sagrado. Ojo con eso. Para ellos es un lugar sagrado, no que lo diga la Torá, sino que es para ellos. Entonces ellos continuaron con la costumbre de tener un lugar sagrado allá afuera de sí mismos. Viene Yeshua y nos dice a través de Rab Shaul de que nosotros somos templo. Y él le dice a la mujer samaritana, vendrá tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Usted dice los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no se está buscando un edificio, ya no se está buscando un lugar visible para considerarlo sagrado. No. Entonces, por eso ellos, los que les gusta fumar, porque no todo el mundo fuma tampoco, los que les gusta fumar fuman cigarrillo o tabaco, y los que les gusta tomar se toman el licor ese que toman tanto allá los ortodoxos, que es el vodka. El vodka, porque se acostumbrado fue con el vodka. ¿Por qué se acostumbrado con el vodka? Porque el vodka es el licor que se toma en Rusia y toda esa área de Europa del Este. Ese es el licor preferido de los habitantes de esos países de Europa del Este, el vodka. ¿Ok? Y el vodka, hermano, yo nunca lo he probado en mi vida. Hay licores que yo nunca lo he probado porque lo que yo hablaba de la ventaja de nosotros que venimos de la iglesia cristiana es que en la iglesia cristiana no se toma licor, no se fuma cigarrillo, no se fuma tabaco, no se consume marihuana, ni LSD, ni nada de esas drogas psicodélicas. Entonces, para nosotros hacer la transición desde el cristianismo a las raíces hebreas ha sido bueno, agradable, placentero, y no hemos tenido que hacer el esfuerzo de decir que tenemos que dejar esto, tenemos que dejar aquello. No, ¿por qué? Porque ya veníamos preparados, prácticamente preparados, ¿ok? Desde hace muchos años. Porque si nosotros reconocemos el mensaje y la enseñanza del Mesías, y a través de los chalías, de los apóstoles, de que nosotros ya no dependemos de un edificio, de un lugar en específico para adorar al Eterno, y que ya nosotros hoy en día somos templos vivos, somos templos del Espíritu Santo, entonces ya la cosa cambia, ya nosotros nunca vamos a decir, vamos a consagrar o vamos a declarar sagrado este lugar, que es el único lugar donde va a estar la presencia del Eterno. No, ya la presencia del Eterno está en cada creyente, en cada corazón, y Él lo llama su templo. Y habitaré en medio de ellos y estaré con ellos.
Y Pablo lo ratifica y dice, ¿acaso no sabes que vosotros sois templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de santidad? Entonces, si eso es así, hermanos, nosotros vamos muy adelante en cuanto a Torah, sobre otras personas, sobre otras creencias, porque la Torah nos está llevando y el Ruach nos está llevando hacia allá. Porque mire una cosa, si una persona se convierte al judaísmo, o sea, renuncia al Mesías, se convierte al judaísmo, esa persona se está despojando de la parte espiritual y está abandonando voluntariamente ser templo del Espíritu. Porque el judaísmo no cree que el Eterno puede habitar dentro del corazón de una persona. El judaísmo no piensa de esa manera. El judaísmo solamente piensa en los pensamientos, en la halajá, en las palabras de la sabiduría y un montón de cosas así, y ese es el respaldo de ellos, y lógicamente en guardar el mandamiento hasta donde lo puedan guardar. Porque el judío nominal piensa que para entrar al reino se trata solamente de guardar mandamiento y no más. Pero nosotros que hemos entendido al Mesías y a los chalías, a los apóstoles, hemos entendido que todavía hay que avanzar un montón de cosas más, que hay que santificarlo de adentro también, santificarlo de adentro, porque ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? El judío santifica el Shabbat, abriendo el Shabbat, guardando el Shabbat, santifica las fiestas, abriendo la fiesta y guardando la fiesta. Cosas externas. Esas son cosas externas, que nosotros también las hacemos. De la misma forma como el judío, el israelita, abre el Shabbat, lo hacemos nosotros también y le damos el mismo significado, en la misma profundidad, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, hermano, ellos no pasan de ahí. Nosotros ya hemos entrado en algo más profundo, que es la parte espiritual, la parte interna, de adentro, la santificación de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras ideas, porque, hermanos, mire lo que hablamos ahora acerca de lo que sale de aquí. Porque con Yeshua ellos tuvieron una discusión. Porque el israelita nominal ortodoxo dice, se cuida mucho de lo que entra y no se fija en lo que sale. ¿Ok? Entonces Yeshua interviene en el asunto y dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué? Y claro, y eso está desde el Antiguo Testamento, simplemente que el judaísmo nunca lo entendió, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ok? De la abundancia del corazón habla la boca. Baruch Hashem. Entonces, eso es algo, hermanos, porque es que otra cosa es usted escuchar porque yo trabajé con judíos. Yo tuve un patrón cuando yo tuve mi accidente que tuve que dejar de trabajar. Mi patrón, el dueño de todo eso, él era un judío. Y la administradora, la encargada de todo, también era una hermana de él que era ortodoxa, pero ortodoxa. Ok, Baruch Hashem. Entonces, pero yo sí escuchaba que ellos decían palabrotas, o sea, vulgaridades. Y ellos las dicen porque ellos piensan que todo eso es santificar hacia afuera. O sea, santificar el Shabbat, santificar el lavado de las manos,
hacerle tevilá los utensilios y todas esas cosas fuera del cuerpo. Y eso está bien, eso es Torá. No estamos diciendo que eso no sea Torá. Eso es Torá porque está escrito en la palabra. Pero dejan afuera descuidadamente lo interior. Entonces, le meten al cuerpo licor, cigarro. Salen las vulgaridades, dicen palabrotas. En cambio, nosotros, hermanos, que hemos entendido el mensaje de Yeshua y de los chalías de los apóstoles, nosotros no hacemos esas cosas, ni hay que hacerlas tampoco. ¿Por qué? Porque hemos entendido que, aparte de santificar lo que hay afuera, también hay que santificarlo de adentro, porque para poder santificarlo de afuera, el que santifica tiene que ser santo también, como dice Pablo. Ser santos, dice el Eterno, así como yo soy santo. ¿Ok? Así como yo soy santo. Si yo creo y leo que mi cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, yo voy a cuidar mi cuerpo, mi templo, de la comida no kosher. Ojo, la comida no kosher. Voy a cuidarlo de lo que salga de aquí. Lógico que de lo que sale es porque ya entró. ¿Ok? Lo que sale es lo que ya entró, porque la abundancia del corazón habla la boca. Baruch Hachén. Entonces, eso es las palabras de Yeshua. Los que adoran en espíritu y en verdad. Y en verdad. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, por eso es que allá en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Ruach fuimos todos bautizados en el cuerpo o en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ojo, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que se habla en el antiguo pacto? Y todos bebieron de la misma agua, de la misma roca, la cual era el Mesías. Pero hoy en día a nosotros no se nos está dando de beber de una piedra, de una roca. ¿Ok? Porque lo de la roca fue una figura de lo que iba a ser ahora. Ahora estamos bebiendo de la misma fuente que es nuestro Machía, pero ya no es a través de algo literal como es el agua, sino que se nos da a beber de un mismo rúa, de un mismo espíritu. Si usted bebe, come del espíritu, de un mismo espíritu, eso es lo que usted debe tener y ser dentro de su cuerpo, dentro de su mente, dentro de su corazón, de convertirlo en una persona espiritual, una persona prudente, una persona sensata, una persona como acabamos de leer aquí en el libro de Proverbios, capítulo 1, que lo dice muy claro. Baruch Hachén dice, para recibir prudencia, justicia, derecho, equidad, para que los jóvenes reciban ciencia y discreción. Entonces aquí tenemos dos palabras, la palabra prudencia y la palabra discreción. Discreción. O sea, tenemos que ser discretos. Y cuando hablamos de ser discretos, estamos hablando de no ser ostentosos con la práctica de la Torá, con la práctica de la fe. No andar con ostentación.
Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, si usted está en medio de gente particular que no son creyentes, compañeros de trabajo, o en la parada del bus, o en el bus, donde sea, usted sea y pórtese como una persona común y corriente, normal. ¿Ok? Pero no sea muy religioso delante de ellos, como para tratar de exteriorizar su religiosidad. No hay necesidad. Nada más con su porte prudente y discreto, eso es suficiente. ¿Ok? La discreción y la prudencia. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Ahora, entonces por eso hay que establecer la diferencia entre algunos aspectos del antiguo pacto y la diferencia de algunos aspectos en el nuevo pacto. Porque hay unas diferencias muy grandes y muy palpables. Yo le explico a los hermanos, y ustedes lo han sabido, sobre establecer la diferencia entre el judaísmo ortodoxo sin Mashiach con nosotros que estamos con Mashiach. Que eso es bien sencillo y usted lo puede explicar a muchas personas porque eso es bien contundente también. Dice, el judaísmo ortodoxo sin Mashiach, ellos tienen la Torá, los pactos y las promesas. 1A, excelente. Pero no tienen a Mashiach. El cristianismo, católicos, evangélicos, tienen a Mashiach, pero ellos rechazan la Torá. No quieren Torá. No, nosotros queremos saber, eso es judaizante, yo no sé qué. No quieren nada con la Torá. Entonces aquí están los dos grupos. El judaísmo sin Mashiach y el cristianismo sin Torá. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros no estamos ni aquí ni aquí. Estamos en la mitad. ¿Por qué? Estamos en la mitad. Porque nosotros tenemos Torá y nosotros tenemos Mashiach. Ya estamos. Torá y Mashiach, que es el complemento perfecto y esa es la perfección de la fe de los creyentes en este tiempo bajo la Torá con el Mashiach, porque no olvidemos que Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Entonces tenemos en contra de nosotros ¿a quién? A estos dos grupos. Tenemos en contra a los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua y nos tiran bien duro, y tenemos a los cristianos evangélicos que también nos tiran bien duro. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero no importa, de otro aquí estamos felices, estamos contentos por el conocimiento, por la verdad, porque Yeshua mismo lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre de aquí y te hará libre de aquí. ¿Ok? Porque esto acá esclaviza. ¿En qué forma esto acá esclaviza? Con las alajá. Y estaba profetizado, hermano Freddy, ese texto del profeta donde dice línea sobre línea, renglón sobre renglón, mandamiento sobre mandamiento, hasta que caigan de espaldas. Y si es tan amable y me busca ese texto para que lo leamos. Aquí se esclavizaron con la mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento sobre mandamiento. Y Yeshua mismo les dijo, ustedes anteponen la ley, poniendo sobre vosotros mandamientos de hombres. Isaías, ¿qué fue? A ver. 28:10. Mira lo que dice acá, hermanos. Esto es muy más claro, no canta un gallo, como dice el dicho.
Esto es una profecía que se cumplió y siempre ha estado ahí. Capítulo 28 de Isaías, verso 12 y 13 dice: el que les había dicho, aquí está el reposo, dad reposo al cansado. Esto es lugar de descanso, pero no quisieron oír. Ojo, el Eterno al pueblo hebreo les dio un Shabbat, les dio un reposo, pero ellos ese reposo lo llenaron de alajá, de puros mandamientos, de hombres. Por eso dice, no quisieron oír. Por lo que la palabra de Yahweh será para ellos precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. Entonces, por eso, la vez pasada, cuando uno estudia, yo lo había hecho la vez pasada, de que legalmente en la Torá hay 613 mandamientos. 613. El judaísmo creó la halajá, muchas halajot, y el judaísmo tiene 1500, sumando los 613, 1550 mandamientos tiene el judaísmo ortodoxo. Más del doble. Eso es lo que está diciendo el profeta. Un poquito aquí, otro poquito allá, renglón por renglón, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento, hasta que sean abrumados con tanta carga, tantas prohibiciones. Y Yeshua lo dijo, mandamientos de hombres. ¿Ok? En vez de traer liberación la Torá, lo que les trajo fue carga, pesada carga. Por eso es que al principio del verso 12 dice, aquí está el reposo, den reposo al cansado. No está hablando del cansado que viene por el camino con una carga. Está hablando de tanta carga, de tantos mandamientos que les crearon a las personas que los tienen abrumados. Abrumados, hermanos. ¿Ok? Entonces, por eso Yeshua viene con el mensaje, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De todas esas cargas. Por eso Yeshua dijo, a todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Está hablando de eso, hermano. Se puede también libremente hablar de las cargas emocionales, las cargas familiares, las cosas que abruman a la gente, que también se vuelve una carga, pero Jesús estaba hablando específicamente era de esto. Renglón sobre renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, mandamiento aquí, mandamiento allá, y dele, línea por línea. Hasta que la gente dice, ¿qué dicen? Hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. Ojo, quebrantados, enredados y atrapados. Porque que a una persona le pongan 1500 y punta de mandamientos, hermanos, encima. Eso es exagerado. Eso es... De pronto para muchos 613 es como suficiente. Y eso que nosotros actualmente no tenemos necesidad de guardar 613 mandamientos. No hay de dónde. No que no queramos. No hay de dónde. ¿Por qué? Porque casi la mitad de la ley, de los mandamientos, tienen que ver con el templo, con los sacrificios y con los sacerdotes y los lugares altos. Hoy en día no hay templo literal, ya no hay sacrificios. Y esa línea, hermano, es la que tenemos que aprender a trazar a nivel de enseñanza y de comprensión. ¿Qué se puede guardar y qué no se puede guardar?
¿Ok? Porque hay personas que todavía quieren seguir guardando cosas que no hay necesidad de guardarlas y es imposible. Porque hay personas que por ejemplo, en Pesach quieren sacrificar un cordero. ¿Y que hay que hacerle? Que la Biblia vea que aquí está. Si es que ahí está el texto. El texto ahí está. ¿Quién dice que no? Pero ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque ese cordero de Pesach que se sacrificaba en Pesach estaba apuntando al Mesías. Y ya el Mesías ya vino. Ya fue sacrificado. Y Pablo mismo dice que Yeshua es nuestro Pesach, es nuestra Pascua. Y es el Cordero Pascual que ya fue sacrificado por nosotros. O sea que esa parte de sacrificar un cordero en Pesach ya no hay necesidad. ¿Ok? Baruch Hashem. Y otras cosas, hermanos. Otras cosas que son normales dentro del judaísmo por cuanto ellos no tienen la revelación mesiánica de que Yeshua ya vino, de que el Cordero Pascual ya fue sacrificado, etcétera, etcétera. Entonces ellos están atrancados en muchas cosas todavía. Pero, de todas maneras, casi la mitad de los mandamientos, hermanos, no hay necesidad de guardarlos porque no hay templo, no hay sacerdocio ya nosotros somos el templo, ya nosotros somos sacerdotes, no somos sacerdotes, no, sacerdotes. ¿Por qué? Porque sacrificamos alabanza al Eterno, sacrificio de alabanza. ¿Ok? Por eso la alabanza tiene que estar dentro del culto, dentro del servicio nuestro. ¿Por qué? Porque ahí cuando nosotros alabamos al Eterno, estamos fungiendo en ese momento como sacerdotes. Ya no según el orden de Aarón, sino según el orden de Malquisedec. ¿Ok? Y nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Yeshua Hamashiach. Baruch Hashem. Yeshua Hamashiach. Por eso nosotros, por ejemplo, no estamos bajo el mandamiento de la ciudad de refugio. No estamos bajo eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nunca se nos va a morir nuestro sumo sacerdote. Amén. Acuerda que según la Torá, la persona cometía el delito, mataba a una persona sin intención, tenía que refugiarse en la ciudad de refugio y era libre de esa ley cuando moría el sumo sacerdote que hubiera en esa época. Cuando moría el sumo sacerdote, la persona ya podía salir de ahí, pero tenía que esperar a que muriera. Pero como nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Adón Yeshua Hamashiach, y no estamos bajo ciudades de refugio, hoy en día, las ciudades de refugio hoy en día son las cárceles. Las cárceles. Como dicen, el bote. Los llevaron para el bote. Ya no estamos bajo eso. Baruch Hashem. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es la línea? ¿Qué es lo que se guarda? ¿Qué es lo que no se guarda? Para no caer en el extremismo, como dice Pablo a los Gálatas. Gálatas insensatos. ¿Quién os llevó? ¿Quién os culminó a volver otra vez a los rudimentos? ¿Cuáles son los rudimentos? La halajá, los mandamientos de hombres. Esclavizarse de nuevo a esas cosas. Y eso que todavía no hemos explicado bien sobre los esenios. Cuando uno estudia cómo funcionaban los esenios, porque los esenios era un grupo también de Torá, pero ellos eran campeones en mandamientos. Tenían como 2.500 mandamientos. O sea, el judaísmo hasta ahora tiene como 1.500. Pero los esenios en esa época
tenían como 2.500 mandamientos. Eso sí eran más bravos para mandamientos de hombres. Eso sí lo superaban a todos. Entonces, pero ya los esenios pasaron y cuando uno estudia la doctrina y la enseñanza, lo que ellos enseñaban, los de Qumran, los esenios, y uno estudia las normativas que ellos tenían, y uno va a las cartas apostólicas, entonces uno se da cuenta que algunas palabras, algunos textos de Pedro, de Pablo y de Juan iban dirigidos a los esenios. ¿Por qué? Porque muchos creyentes de la congregación mesiánica en el primer siglo también venían de allá, ellos venían de todas partes, venían de los fariseos, venían de los saduceos, venían de los herodianos y venían de los esenios. Venían de los esenios, entonces llegaban y entonces ellos querían imponer sus normas que traían, que habían aprendido allá, las querían imponer en la congregación mesiánica. Entonces, por eso las cartas apostólicas, dirigidas a herodianos, a fariseos, a creyentes que venían del fariseísmo, creyentes que venían por ejemplo, 1 Corintios 15, capítulo 15. Ese capítulo iba dirigido a los creyentes que venían de los saduceos. Porque los saduceos no creían ni en los ángeles, ni en espíritu, ni en la resurrección. Ellos querían enseñar eso a la congregación. ¿Cuál resurrección? ¿Qué ángeles ni qué nada? Eso no existe. La resurrección no. ¿Cómo así? Que eso no. Entonces querían llevar esas doctrinas a la congregación. ¿Y cómo le ocurre? ¿Cómo le ocurre? Si Yeshua es nuestra primicia de la resurrección y Él nos dio esperanza de la resurrección y en la misma Tanakh está escrito y pusiste eternidad en sus corazones. Allá en el libro de Coelet, de Eclesiastés. Entonces, esta es otra forma de estudiar las cartas apostólicas. ¿Por qué se escribieron? ¿Para qué se escribieron? ¿Y cuál es el contexto histórico que había en esa época para que se escribieran en esos documentos? ¿Por qué? Porque había muchos grupos, ramas del judaísmo, que los principales eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios y otros grupos más pequeños, pero esos eran los más grandes y los principales. Y hay que dar gracias al Eterno porque los esenios dejaron mucha literatura que apenas se vino a descubrir en este tiempo. Pues ¿qué? Eso fue en el año 1958, más o menos, que se descubrieron las cuevas de Qumran y allá habían cientos de rollos de esa época. Y ahí estaba el rollo de Isaías, el rollo de Habacuc, los lineamientos de esa comunidad, los mandamientos que ellos tenían. Y todo eso está disponible hoy en día para que nosotros cotejemos eso con la escritura. Lo podamos cotejar. ¿Ok? Con la escritura. Y eso nos da aún más luz para entender las escrituras. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo aquí tengo algunos documentos de ahí de Qumran, o sea, copias, escritos, sobre los mandamientos o las normativas que habían en el grupo de Qumran sobre diferentes temas. Entonces uno los coteja con el Brit Hadashah, entonces uno dice, este texto que hay aquí era para esta gente. Que la resurrección, que 1 Corintios 15, para los saduceos. Que hay unos textos que están en Colosenses, hermanos, que están para los de Qumran. Tenaz. Y hay otros que están para los helenos, los helenistas, o sea, los creyentes griegos. Que ahí sí hay textos para esa gente, bastante. Porque eran culturas muy arraigadas, pensamientos muy arraigados,
y los querían llevar a la congregación. ¿Ok? Los querían llevar a la congregación. Entonces, por eso, Rab Shaul, Pedro, Juan, Jacob, tuvieron un trabajo muy tenaz, hermanos, para ir repeliendo, para ir como contradiciendo y defendiendo la fe, la verdadera fe, la verdad de Yeshua sobre esa influencia de esos pensamientos, esas ideas que riñen con la Torá y que riñen con el espíritu de la palabra y con el Ruach HaKodesh. Por eso, usted, cuando usted escuche algo que usted no entienda, ojo, cuando usted escuche algo que usted no entienda, y usted dice, no, es que a mí no me parece esto, no, a mí no me parece, no. Préstele atención a eso, porque eso es su espíritu, su rúa, su espíritu resistiendo esas cosas, porque el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, nos advierte, nos dice, eso no es, eso no es. Pero ¿cómo lo manifiesta? Que usted se siente incómodo, usted dice, ay, no me parece eso. Nah. Yo creo que nosotros ya fuimos liberados de esas cosas, como si que vamos a regresar a esa esclavitud. ¿Ve? Entonces hay que prestar atención a lo que exterioriza tu mente, tu corazón, cuando rechazas algunas cosas que escuchas, que aparentemente son Torah, pero que no estamos para eso ya. No estamos para eso. Por ejemplo, yo escuché hace como 2 años que estaban cobrando una cuota a los creyentes de una congregación, pues, de raíces hebreas, sobre las niñas primogénitas, o sea, hijas hembras o mujeres primogénitas. Cuando yo escucho eso, pues a mí me dio una cosa por dentro como un fuego, y claro, con razón. O sea, lo que querían hacer con eso era hacer dinero a costa de abusar de la palabra y usando la palabra para su propio beneficio. Siendo que la Torá habla de varones primogénitos, no niñas primogénitas, porque esa palabra, esa expresión no existe en la Torá. Primogénitas no existe. Primogénitos sí, varón. Pero todo eso lo hacen, hermanos, por hacer, como dice Pablo, para hacer mercadería de vosotros, para beneficio propio. No para honrar la Torá, no para eso. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que hay que irlas, circuncidarlas. Hay que irlas circuncidando. Cosas que hoy en día no son y que ya no forman parte de lo que es la revelación del Rúa y no forman parte de la enseñanza del Mesías. La enseñanza mesiánica, no forman parte. ¿Estamos? Bueno, mis hermanos, vamos a parar aquí ya, Baruch Hashem, porque dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la Torá serán declarados justos. Los hacedores. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. No avanzamos nada, pero aquí está pendiente para el miércoles, todavía, lo que queda, porque ya luego, a partir de la otra semana, ya vamos a comenzar ya con otros temas nuevos que vamos a comenzar a dar en las clases. Amén. Bendito su nombre. Muy bien, vamos a
a orar. Vamos a pedir a la hermana Jennifer, allá desde Veracruz, porque nos bendiga con su oración. Amén, A More. todos. Amén.